Meditaciones y oraciones para momentos de sufrimiento. Segunda parte. Jesús te enseña. Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Segunda parte. Capítulo segundo. Todos los grandes sufrimientos han enseñado algo a la humanidad, unos con su palabra y escritos, otros además con su ejemplo. Jesús ha dicho que no hay nada más que un maestro. Se entiende que en las cosas de Dios, ese maestro es Él, Dios y hombre al mismo tiempo. Pero en la ciencia de Dios hay muchas asignaturas: ciencia de la fe, de la humildad, de la esperanza, de la misericordia. ¿Cuál es en la que más ha insistido Cristo? Sin duda que en la del amor. Amor a Dios nuestro Padre del cielo y amor a los hombres nuestros hermanos de la tierra. Después de ese amor, o mejor, como campo práctico de él, nos ha enseñado el Maestro con su palabra y con su obra la ciencia del dolor. Saber sufrir y tener el alma recia y curtida es lo que importa saber. La ciencia del padecer es la ciencia de la vida. Jesús ha levantado su cátedra en el Calvario. Cuando quieras aprender a sufrir amable, paciente, no tienes más que acercarte a la cruz de Jesús y escuchar. Felipe II, enfermo con dolores fortísimos, pedía a su confesor que le leyese la pasión y muerte de Jesucristo para aprender a llevar los dolores como Jesús. Y era el rey más grande de la tierra y tenía en su reino los mayores sabios del mundo, los mejores maestros y las mejores universidades. Cuando las tribus iroquesas del Canadá martirizaban al misionero jesuita Isaac Jogues, quisieron también triturarle los dedos a su joven catequista. Y el indio, temeroso de apostatar en el tormento, gritaba a su maestro: Padre Isaac, enséñeme sus dedos machacados para que como usted tenga ánimo a sufrir por Jesús. Mirando las llagas de Jesús, Maestro Divino del dolor, podrás tú, querido enfermo, aprender esa lección que curte el alma, la mejor ciencia de la vida, la ciencia del padecer. Yo no puedo augurar a nadie éxitos, pero sí puedo augurar a todos algunos momentos de dolor, pues para esos momentos tienes en Jesús un maestro a quien acudir. Jesús nos enseña desde la cruz y durante su vida 4 lecciones sobre el dolor, las 4 con progresión heroica. Ya se contentaría él con que aprendiésemos la primera. Sufrir con resignación. Es difícil ser resignado. El sufrimiento es duro. Aprendamos de Jesús. Él decía: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero añadía: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sufrir en silencio. Las lágrimas, el desahogo, son escapadas que abrimos al dolor. La queja es el desahogo natural del que sufre. Sufrir en silencio tiene doble heroísmo. Jesús fue abofeteado, azotado, clavado en la cruz, y Jesús callaba. Sufrir con alegría, no con la alegría de la fiesta,
sino con la alegría íntima, casi imperceptible, del que se siente privilegiado de Dios, que prueba a los que ama, o del que se goza del deber cumplido. Sufrir sin consuelo es lo sublime del padecer. Jesús también nos da esta lección. El abandono en que le dejan los suyos, la tristeza de su alma y el abandono del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que el amor misericordioso del Señor te llene de fortaleza en estos momentos de sufrimiento y por los méritos de su sagrado corazón te conceda la salud y la alegría. Primera meditación. Sufrir con resignación. Yo diría sufrir con paz. Muchos enfermos se descorazonaban porque dicen que no saben sufrir. Me paso todo el día quejándome y Dios me va a castigar, dicen. Creen que para sufrir como Dios manda es necesario amar el dolor. No, no es necesario. Dios no nos manda a amar la cruz, solo nos manda que la llevemos con resignación, con amor, con paz, aunque nos quejemos de que nos pesa tanto. Solamente que en esta queja no incluyamos una protesta como si Dios fuese injusto al enviarnos y permitir el dolor. La cruz pesa, arranca quejidos de dolor al mismo Jesús, pero no le arranca una protesta. Dice, Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así nos enseña Jesús a sufrir con paz y resignación. Una viuda de unos 50 años ha caído enferma. Se le cierra con ello la única entrada que tiene para cuidar de sus 5 hijos. El mayor está en el ejército, el que le sigue acaba de ser sorteado, le ha tocado muy lejos. El tercero tiene una pierna paralítica desde niño. Y de los 2 pequeños, uno gana muy poco dinero cuidando unas cabras y el pequeño acaba de caer enfermo de una infección en los pulmones. Ya ve, Padre, mi condición. ¿Usted qué haría en mi situación? ¿Qué desea más de mí el Señor? Pídale por mí, Padre. Por favor. ¿Y qué quiere que le pida? Le pregunté con timidez. Pues eso, que se haga en mí su santísima voluntad. ¿Te emociona, amigo enfermo, esta petición de una pobre viuda de un barrio? Como a mí cuando lo oí de sus labios, cuántas madres practican a diario esta lección de la resignación, aprendida quizá cuando niñas del Maestro Divino del Dolor. No dicen que no les pesa la cruz, pero no se quejan del Dios que se la envía. Saben que tienen que sufrir y en vez de sufrir solas, quieren sufrir con Dios. Hágase en mí, Señor, según tu voluntad. Esa cruz que arrastras, amigo enfermo, te la ha buscado el Señor. Es su voluntad que la lleves y esa precisamente. Dices, si yo tuviese bien los pies, no me importaría tener vendados los brazos. Si no fuera por esta asma que no me deja respirar, yo estaría gustoso con dolores de cabeza. No te hagas ilusiones. Esa enfermedad que padeces es la que Dios permite. La otra no es para ti. Que no te ocurra lo que le sucedió a la religiosa de la leyenda. En un momento de fervor, le pidió una cruz al Señor. Él pasó al huerto
Escogió una de las muchas que allí había y se la ofreció. Ah, Señor, no me agrada esta, pues escoge tú, hija mía, a tu gusto. Y se echó a gusto a buscar una cruz que le gustase. El huerto era grande, había muchas cruces y ella no sabía cuál escoger. Tomaba una, pesa demasiado y la dejaba. Se encariñaba con otra y cuando la iba a abrazar, es muy pequeña, y la volvía a su sitio. Por fin parece que se resolvió por una, la tomó, se iba con ella, pero también le resultó poco agradable. Ya no sabía qué hacer la pobre. Ninguna le venía a la medida de su gusto. El Señor la miraba con dulzura. ¿Escogiste ya? Espera un momento, Señor. Acabo de ver la que me gusta. Esta, qué bonita, qué bien me cae. Y la abrazaba con amor. Hija, esa es precisamente la que yo te ofrecí al entrar. Todas las cruces, menos la que nos manda el Señor, nos gustan. Y luego, tras mucho cansarnos, venimos a escoger la que Él nos ofreció. A muchos les ocurre lo que decía aquel militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica. No busquemos un Cristo sin cruz, no sea que nos encontremos con una cruz sin Cristo. Suframos con paz, con resignación, con Dios, no sea que tengamos que sufrir sin resignación, sin paz y sin Él. Oremos, yo en la cama, tú en la cruz. Señor Jesús, yo en la cama acostado, tú en la cruz clavado. Yo la cabeza en blanda almohada, tú la tuya de espinas coronada. Yo quejándome, tú animándome, yo sin pensar que mis dolores unidos a los tuyos tienen un valor infinito. Tú anhelando sufrir más para pagar nuestros pecados. Jesús, creo en ti. Jesús, espero en ti. Jesús, voy a ti. Amén. Curación de la suegra de Simón Pedro. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le pidieron a Jesús por ella. Inclinándose sobre ella, conminó a la fiebre y la fiebre la dejó. Ella levantándose al punto, se puso a servirles. Segunda meditación. Sufrir en silencio. Sufrir con paz, con resignación, es bueno. Sufrir además en silencio es mucho mejor. Quien en una preocupación sabe sellar los labios y callar, tiene madera de héroe, y es que cuando el dolor es fuerte, insensiblemente buscamos en la queja el desahogo del alma. Sabemos que tener una persona a quien contar una alegría es multiplicarla por dos, y tener una persona a quien contarle una pena es dividirla por dos. Buscamos el desahogo de las lágrimas o de las quejas porque queremos encontrar quien comparta nuestra pena para hacerla más llevadera. Por eso es más difícil sufrir en silencio. Nos da miedo quedarnos a solas con el dolor. Y sin embargo Jesús nos enseña también a sufrir en silencio. Junto a la cruz hormigueaban sus enemigos, se ríen de él, le escupen blasfemias y sarcasmos, pero Jesús calla, calla, porque quiere ser modelo de mártires y sabe que es la lección más heroica, callar cuando no solo se padece una injusticia, sino cuando además se puede impunemente
aplastar a quienes les martirizan. Calla porque quiere darnos la lección de que el dolor es una visita de Dios y que es mejor estar en silencio para poder gozar de Él. Así con Cristo por modelo, ¿quién se quejará del dolor? Jesús nos enseña que viviendo en silencio este misterio amoroso de la presencia de Dios en el dolor, es como el hombre puede mejor sufrir y desahogar el alma, no en una criatura, sino es el mismo Creador que viene a nuestro lado a consolarnos al ver que nosotros no buscamos consuelo en otra criatura. Dios no necesita que nosotros demos voces para venir a nuestro lado. Dios sabe cuánto sufrimos, cuándo sufrimos, aunque nosotros quisiéramos ocultárselo. Tú, enfermo, puedes desahogar en Dios tu dolor sin un quejido exterior, sin una lágrima de tus ojos. Jesús no se quejaba. ¿Crees que no encontraba desahogo a su dolor? En su silencio quizá los labios de Jesús callaban, pero hablaba en silencio su corazón. Padre mío, me han rodeado manadas de toros, toros robustos me tienen cercado, mi corazón se ha derretido como cera en medio de mis entrañas, se ha secado mi lengua como una teja y se me ha pegado al paladar. Pero tú, Dios mío, no me niegues tu auxilio, ven a mi defensa. Tú también puedes vaciar en Dios tus inquietudes y dolores y al mismo tiempo sufrir en silencio. Señor, me cercan dolores de muerte, estoy cansado de sufrir y tengo ansias de quejarme para desahogar mi dolor, pero deseo callarme para sufrir como tú. Enséñame a sufrir en silencio. El dolor tiene mucho de imaginativo. Cuando piensas que tienes que padecer una operación, sufre más con la imaginación al pensar en ella que con las inyecciones y cortes de bisturí que te van a hacer. Cuando tengas que sufrir, quita lo imaginativo, ponlo sobrenatural. Dios está siempre a tu lado. Cuanto menos consuelo busques ansiosamente en los consuelos humanos, más alegría encontrarás en Dios. Sí, alegría en el dolor. También Jesús nos enseña a sufrir con alegría. Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. Pablo a los Romanos. Tercera meditación. Sufrir con alegría. Quien aprendió a sufrir con Dios en silencio, solo tiene que dar un paso para sufrir con alegría. Un paso, pero que no es fácil darlo. Por eso Jesús quiso enseñarlo también. Dios quiere que no seamos tacaños con Él y que lo que le demos se lo demos con alegría, pero no nos exige una alegría desbordante. Se contenta con la alegría, a ejemplo de aquella niñita de esta historia. Una pequeña niña fue a vender su única muñeca, su juguete infantil, para comprar una medicina a su mamá, quien estaba muy enferma. Iba sonriente, pero con el dolor a flor de labios. Y naturalmente el farmacéutico, conmovido, adivinó su pena y le regaló muñeca y medicina. Si le damos a Dios nuestro dolor con alegría, aunque sea el de la niña, le mostramos, le mostraremos que le amamos más a Él
que a nuestra propia comodidad. Jesús nos enseñó a sufrir con alegría. Cuando empezó su carrera de dolor en Belén, mandó a los ángeles que contasen sobre su nacimiento en el pesebre. El cántico, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, es un himno de alegría. Toda su vida estuvo animada por una santa ilusión de padecer y quería contagiar de ella a sus oyentes. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Jesús va a su pasión y muerte con un gran deseo, señal de su alegría interior. Se entregó a sus verdugos voluntariamente, decididamente y sin titubeos. Con con una donación alegre y generosa, porque era esa la voluntad del Padre Dios. Y cuando concluye en la cruz su carrera de trabajo y de dolor, sus últimas palabras son el desahogo sereno de lo que ha dado, del que ha dado todo con alegría. Todo se ha cumplido. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Esta alegría en el dolor la aprendió San Pablo del Señor Jesús cuando escribía: en medio de todo lo que sufrimos, me encuentro muy animado, lleno de gozo. Los cristianos de Éfeso que lloraban por él porque han oído que marcha a Jerusalén a padecer, le responde con cariño materno y palabra de padre. ¿Por qué lloran así y destrozan mi corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a dejarme encadenar, sino también en Jerusalén morir por el nombre del Señor Jesús. No es difícil sufrir con alegría cuando se ama a aquel por quien se sufre. La madre sufre con alegría por su hijo, el buen hijo sufre con alegría por su madre. Como San Pablo hacia Jerusalén, San Ignacio de Antioquía irá gozoso a Roma a ser triturado por las fiestas que le convertirán en pan de Cristo. Una niña de 13 años, Inés, condenada a ser degollada por su lealtad a Cristo, anima al verdugo que vacila en descargar el golpe. Hiere sin miedo que la esposa ofendería al esposo si le hiciese esperar más tiempo. Y otra jovencita, un año más pequeña de 12 años, Eulalia de Mérida, exclama gozosa mientras desgarran sus carnes con garfio del verdugo. Me gozo, Señor, de ver tu nombre escrito en los desgarrones de mi carne. Le aplican al cuerpo llagado antorchas encendidas. Ella abre sus labios para aspirar la llama y de su boca vuela una paloma, símbolo de su alma virgen y de mártir en dirección al cielo. San Ignacio de Antioquía, Santa Inés, Santa Eulalia amaban a Cristo porque sufrían y por eso sufrían con alegría. Estos heroísmos del dolor no han pasado, se repiten con más frecuencia de la que tú crees, amigo enfermo. Quizás en el mismo hospital donde te encuentras, en el mismo piso o aún en la misma sala. Antonio Rivera, llamado el Ángel del Alcázar, combatió en la Guerra Civil Española. Una bomba de mano le hirió en el brazo izquierdo que le quedó pendiente de un hilo. Sujetándolo con el derecho, pudo llegar a la enfermería. Sus gritos eran los del dolor profundo, del desgarro. ¿Creían todos? No.
sino con la profunda emoción de quienes estaban presentes. Viva Cristo Rey, viva España, era su grito. Los doctores tuvieron que amputarle por completo el brazo. Rivera renunció a la anestesia porque quedaba muy poca y otros podían necesitarla. Tuvo una infección que entonces resultó incurable. Sufrió muchísimo. Cuando se le preguntó cómo estaba, respondió: me estoy muriendo. A la vez me preguntaba: ¿qué queréis del cielo? Murió el 20 de noviembre de 1936 en olor de santidad. Un cardenal decía: bellísima fue la muerte de Antonio, bellísima y dichosísima. Fue el remate glorioso y brillante del sólido edificio de su vida. Muere con la serenidad del hombre fuerte, del cristiano concienzudo que va a pasar los umbrales de la eternidad. Pensamientos ante el dolor de tres mujeres santas. Oh mi Jesús, dame fuerza para soportar los sufrimientos y para que mi boca no se tuerza como cuando bebo el cáliz de la amargura. Ayúdame tú mismo para que mi sacrificio te sea agradable, que no lo profane mi amor propio, que te alabe, oh Jesús, oh mi Señor, todo lo que hay dentro de mí, la miseria y la fuerza. Santa Faustina Kowalska. Dios mío, lo elijo todo, no quiero ser santa a medias, no tengo miedo de sufrir por ti, tan solo temo una cosa: conservar mi voluntad. Tómala pues, elijo todo lo que tú quieras. Santa Teresita del Niño Jesús. Fuera de la cruz no hay otra escalera por donde subir al cielo. Santa Rosa de Lima. Cuarta meditación. Sufrir sin consuelo. Santa Teresita llegó a escribir: me es imposible padecer porque me es dulce todo padecimiento. Dios le había permitido, descubierto a la santa la alegría del padecer, y por eso hasta le parecía no sufrir los dolores. Pero hay momentos en que aún para los más santos ese consuelo se esfuma, agoniza la luz y el que sufre queda en las tinieblas. La misma Santa Teresita escribía: cuando quiero reposar mi corazón fatigado por las tinieblas que le rodean con el pensamiento consolador de una vida futura y eterna, mi temor se duplica. Me parece que las tinieblas, tomando la voz de los incrédulos, me dicen riéndose de mí: sueñas con la luz, sueñas con la posesión eterna del Creador de estas maravillas. Piensas que vas a verte libre algún día de las tinieblas en que languideces. Adelante, adelante, gózate con la muerte que te dará, no la alegría que esperas, sino una noche más profunda todavía, la noche de la nada. Historia de un alma, capítulo 9. Es el momento de las almas que se podrían llamar víctimas, el momento de sufrir sin consuelo. Es el momento de Jesús en la cruz, cuando solo, maldecido de los enemigos, abandonado de los suyos, se ve hasta arrinconado de su Padre del cielo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús no se queja del discípulo que le vende, ni del apóstol que le niega, ni de los sumos sacerdotes que le acusan
ni de los soldados que le escarnecen, ni de Pilatos que le condenan, ni de los verdugos que le crucifican. En cambio, se queja de su Padre, a quien ama con amor infinito. ¿Cuál sería el desconsuelo de Jesucristo? Pero tenía que darnos esta última lección y quiso cerrar con ella su magisterio sobre el dolor, sufrir sin consuelo. Las almas víctimas destinadas por Dios a sufrir por los demás y a veces a sufrir sin consuelo son muy pocas. Se necesita una vocación especialísima de Dios y sería temeridad creerse llamado por Dios sin serlo. Pero las hay. Dios las deja sufrir de vez en cuando a solas. Parece como que se complace en abandonarlas y en sembrar de espinas el camino por donde pasan. Mi vida es un desierto, flor que toco se deshoja, que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja. Es Catalina de Siena, terriblemente atormentada con tentaciones deshonestas y clama al Señor que no la oye. Es Teresita de Jesús, que se pasa llorando todo el día porque está viendo que le deshacen su palomarcito de la Virgen en su casa de San José. Les ha llegado la hora del desconsuelo, la de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quizá a ti también te regale Dios algún día parte de esos momentos. Si es así, sufre con valentía, espera un poco. Jesús tiene más penas que tú al verte sufrir así y no tardará en venir a tu lado para sufrir contigo. Él mismo le dijo a Santa Catalina de Siena: a tu lado estaba, hija mía, cuando padecías, preparándote la corona. Él mismo se le apareció a Santa Teresa para animarla en su pena. Ánimo, hija, ya veo que sufres mucho, no es para menos. Y él mismo descubrió su corazón a Santa Margarita María Lacoque, ofreciéndole en él un asilo seguro para todas sus tribulaciones. Y él mismo bajó a consolar a su hijo abandonado, a recibir su alma en el momento supremo, cuando Jesús la puso en las manos del Padre. También pasará para ti la hora de la prueba y llegará la hora de la recompensa. Almas víctimas escogidas por Jesús para sufrir como Él. Tengan confianza. Dios les ha confiado una misión redentora. Sufran con resignación, en silencio, con alegría y cuando Dios quiera, sin consuelo. Sean como Jesús a quien aman. Él es nuestro Maestro en el dolor. No sé si compadecerlos o felicitarlos. Me da pena verlos sufrir, pero el Señor les ha dado la mejor parte y nadie se la quitará. No hay árbol que el viento no haya sacudido. Quien supo padecer, sabrá vencer. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Suavizan las penas de otros es suavizar las propias penas. Quien sabe de dolor, todo lo sabe. Oración de un enfermo leproso. Y sucedió que estando en una ciudad se presentó un hombre cubierto de lepra que al ver a Jesús se echó rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo: quiero, queda limpio.
y al instante le desapareció la lepra, y él le ordenó que no se lo dijera a nadie, y añadió, vete, muéstrale al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación como prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. Mensaje de nuestro Papa para los enfermos. Queridos enfermos, la Iglesia reconoce en ustedes una presencia especial de Cristo que sufre. En el plan de amor de Dios, también la noche del dolor se abre a la luz pascual y valor para hacer frente a toda adversidad en su compañía, unidos a Él. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. María es la Madre de Jesús y Madre nuestra, es la Madre de todos los enfermos y de todos los que sufren. Podemos recurrir confiados a ella con filial devoción, seguros de que nos asistirá, nos sostendrá y no nos abandonará. Mensaje de la Jornada Mundial del Enfermo del Papa Francisco. Amén.